La educación universitaria. Anhelo de multitudes, privilegio de unos pocos, fuente de ciencia, de pensamiento, la Emma Stone de los grados académicos y causante de mis principios de alcoholismo. La universidad ha sido la casa de mentes brillantes en México, como Mario Molina, Octavio Paz o Jordi Rosado, por mencionar algunos. De igual manera, nos ha entregado a muchos de los grandes presidentes que han gobernado este país, como... ¿cómo se llama este? No, el Díaz Ordaz. No, ese no. Este... Sí, ya investigué y Cepillín no fue presidente, así que no hay ninguno. La universidad es un elemento importante en la sociedad, pues posibilita el avance científico, social y tecnológico. Y en México se ha dibujado ya toda una línea histórica del enfrentamiento entre las crisis políticas o sociales y una raza de bronce engendrada en los pasillos, cafeterías y bibliotecas con wifi chafa, llamada raza universitaria. Los estudiantes universitarios han sido protagonistas en diferentes situaciones dramáticas en esta telenovela llamada México, siendo respondones cuando hay que serlo, callándose y haciendo la tarea cuando hay que hacerlo, y siendo también una aplanadora cuando hay que serlo. La historia muestra que desde finales del siglo XIX y principios del XX, los grupos universitarios han organizado protestas y reclamos, por ejemplo, para reclamar mejores condiciones de sus universidades, más apoyos económicos y de infraestructura, y que los estudiantes foráneos no tengan que dormir en una cochera junto al vagabundo de la cuadra. Ya saben, cosas básicas. Desde ese entonces ya comenzaba a hervir en los universitarios esta energía de subirle el volumen a los reclamos para tener, en este caso, mejores lugares y formas de estudiar dignamente. Hasta aquí, las protestas giraban en torno al mundillo universitario, como buenos nerds, pero poco a poco, esos reclamos comenzaron a sonar fuera de los muros y a expandirse a los problemas políticos y sociales, mismos que nuestros minions universitarios ya comenzaban a notar. Lo siguiente que va usted a ver y escuchar fueron algunos de los movimientos estudiantiles más sobresalientes en México, narrado por un servidor que viajará en el tiempo para darnos las noticias de ese entonces. Vamos allá. Huelga en el Instituto Politécnico Nacional. Unos cuantos estudiantes revoltosos demandan la aprobación de una ley que reconozca la importancia de su institución. Ay sí, como si algún día vaya a ser la segunda mejor universidad del país. Me reportan que justo en estos momentos el ejército está entrando a la institución y disolviendo a los manifestantes. Estoy seguro que nunca más veremos al ejército haciendo esto. Marchan estudiantes de la UNAM por toda la capital del país. Su movimiento se llama Movimiento de los Camiones. Aún no se inventan los buenos nombres para los movimientos. Protestan por el alza de la tarifa al transporte, ya que, comentan, ya no les alcanza para el metro, el Tonaya ni el Peyote. Personalmente no creo que lo logren. Sí lo lograron. Hoy, en Morelia, estudiantes de la Universidad de Morelia protestan por las pésimas condiciones de estudio en Morelia, pues los estudiantes de Morelia quieren buenas condiciones de vida. O sea, quieren irse de Morelia. Al fin pasó algo en Puebla. En la capital, una manifestación en pro de Vietnam es reprimida por el gobierno. ¿Puebla? No, mejor aquí nos quedamos, responden personas en Vietnam. Y siguen pasando cosas en Puebla. Surge una gran movilización en la Universidad de Puebla por parte de estudiantes de la institución en contra del Frente Universitario Comunista. Así como lo escuchan, en Puebla hay una universidad. Veamos en qué termina esto. De lo que estoy seguro es que el ejército no entrará a la universidad para aplacar a los protestantes. Facultades de la UNAM marchan en apoyo a médicos en contra del asalto al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Policías, granaderos y estudiantes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En Morelia, Michoacán, crece la huelga en contra del alza de tarifas del transporte público, iniciada por estudiantes universitarios tras reportarse esta mañana el asesinato de un estudiante. Alumnos de la UNAM ya se unen a la protesta en contra de la represión y piden la desaparición de poderes en el estado de Michoacán y la libertad de presos políticos. En Sonora, estudiantes se levantan de movimiento en contra de la imposición de un candidato a gobernador por parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Me informan que el ejército está desalojando a los jóvenes y arrestando a los huelguistas. El PRI, el ejército y estudiantes. Estoy seguro que nunca más veremos algo similar.
Se registra una masacre de estudiantes en Tlatelolco. El ejército vuelve a su actividad favorita, atacar estudiantes. Los presentes eran mayormente universitarios de diversas instituciones que protestaban en contra del autoritarismo del gobierno, exigiendo, entre otras cosas, libertad de presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, la desaparición del Cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendoza y A.F. Frías, indemnización a los familiares de las víctimas, mejor educación, libertad de expresión y democratización del sistema de gobierno. El presidente de la República y campo semántico de la disfunción eréctil, Gustavo Díaz Ordaz, mostró su mejor rostro, o sea, su mejor rostro autoritario, al usar el aparato del Estado y el ejército para acallar a los estudiantes de la forma más animal que pueda existir, y pido disculpas a los animales por esta comparación. Espero en el futuro, el día de hoy, 2 de octubre, no se olvide. Y en tiempos recientes han ocurrido importantes movimientos de estudiantes en el año 2012. Por ejemplo, estudiantes de la Ibero crearon el movimiento Yo Soy 132 en contra del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Este movimiento logró lo impensable, que alumnos de la Ibero caminaran tanto tiempo bajo el sol. 2 años después ocurrió aquello que hizo que este país no volviera a ser el mismo. Los días 26 y 27 de septiembre, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos a manos de elementos policiales, grupos criminales e incluso miembros del ejército, según varias investigaciones. Y ante la pinche incompetencia de los gobiernos, el del entonces y el actual, se levantó uno de los grandes movimientos encabezados por estudiantes que hasta la actualidad siguen siendo ese grano en el culo del poder para hacer saber que ese pedo aún no se aclara y que las protestas van a durar lo que tengan que durar hasta que se sepa la verdad y les caiga el peso de la ley a quien les tenga que caer. Más recientemente, por supuesto, los movimientos feministas encabezados por alumnas de diversas universidades y escuelas preparatorias exigiendo el paro al acoso y violencia que viven dentro y fuera de sus planteles. Y este movimiento se ha convertido en el terror del gobierno. Todo esto muestra una cosa, que los universitarios no solo se preocupan por lo que ocurre dentro de las 4 paredes de su escuela o por las buenas calificaciones, sino que van más allá y le entran a los problemas sociales y políticos del país. Ser universitario es mucho más que perseguir un título, y esto se sigue demostrando, ya que en días recientes estamos viviendo cambios políticos importantes con la reforma al Poder Judicial, cosa que está causando inconformidad de grandes sectores de la sociedad. Nuevamente, los estudiantes hacen su aparición y están tomando posición, por una parte, quienes apoyan la reforma al Poder Judicial y quienes están en desacuerdo con esta reforma. Ambos grupos de estudiantes tienen su respetable opinión. Como buenos nerds se han informado, han leído y han discutido todo lo que tiene que ver con esta reforma, cosa que no es fácil, al menos para un servidor, ver tantas opiniones, tantos argumentos a favor y en contra de esta reforma. Me han dejado hasta mareado, y eso que apenas iba en mi 8ª cerveza. Lo que sí es triste es que desde el poder, el presidente descalifique a los estudiantes que no están de acuerdo, diciéndoles que lean bien la reforma y que sus maestros los están engañando. Vaya ironía viniendo de alguien que, esto es real, reprobó 14 materias en la universidad, entre ellas ciencia política, la cual reprobó 3 veces. Mucho mi preci. Pero bueno, no queda más que decir que es importante seguir teniendo a los estudiantes involucrados en temas políticos y sociales del país y que incomoden al poder. Esto es el resultado de una verdadera educación de calidad, una que en vez de escuchar a los caprichos del gobierno en turno, escuche y haga escuchar las voces de una sociedad cansada ya de gritar. Y pónganse a estudiar, no como el presidente.